Lasker nos enseña una gran técnica ganadora. La partida Lasker-Rubinstein fue de gran importancia competitiva. El campeón le asestó un tremendo golpe a su oponente, dejándolo fuera de combate, prácticamente a partir de nada, en un final de torres. Es decir, en la fase en la que estaba generalmente admitido que Akiba no tenía igual. Este final también tiene un lugar clásico en los libros sobre esta fase del juego. Comenzó la partida con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, A6, alfil A4, caballo F6, enroque, caballo por E4, la variante abierta contra la apertura Ruy-Lope. D4, B5, alfil B3, D5, D por E5, alfil E6, C3, alfil C5. En lugar de alfil C5, también se ha jugado el desplazamiento del alfil a E7. Alfil C5, caballo de B a D2, enroque, alfil C2. Las blancas desean eliminar el poderoso caballo de E4 y las negras respondieron con una jugada dudosa, caballo por D2. Hoy en día es preferible alfil F5. Tras caballo por D2, dama por D2. Las blancas capturan con la dama para poder en un futuro trasladarla a D3 y tratar de debilitar el enroque del adversario, puesto que capturar con el alfil es cierto que desarrolla una pieza, pero obstruye la dama hacia dicha casilla de D3. Las negras respondieron ahora con F3, la respuesta comparativamente mejor. Chigorin en esta posición jugó caballo E7, siguiendo la partida con F6, E por F6. Teniendo en cuenta el comentario anterior, en lugar de esta captura hubiera sido interesante dama D3. Pero las blancas decidieron la captura E por F6 y torre por F6, caballo D4. Aquí también caballo G5, alfil F5 y A4, así como el avance del peón a B4, alfil B6 y A4 se consideran más enérgicas que el salto de la partida con caballo D4, que fue respondido con caballo por D4, C por D4 y alfil B6. Después de la recomendación de Tarrasch, alfil D6, que es interesante, la continuación dama E2 y H6. Según Larsen, más fuerte es en este momento llevar la dama a D7 con igualdad de oportunidades. Sin embargo, H6, A4, torre B8, A por B5, A por B5 y alfil E3, las blancas conservan una ventaja. Pero sigamos con alfil B6, A4, torre B8, A por B5, A por B5, dama C3, dama D6 y alfil E3. Las opiniones de los teóricos sobre esta posición están divididas. Algunos piensan que, gracias a su presión sobre la columna C, las blancas tienen ventaja. Otros que las negras tienen una defensa sólida. Continuó el negro con alfil F5, intentando simplificar y cambiar su peor alfil por el mejor de las blancas. Torre de F a C1, alfil por C2, torre por C2 y torre E8. Torre de A a C1, torre F a E6, H3. Es importante darle un escape al rey para evitar golpes tácticos en la primera fila. Torre E4, dama D2, torre D8 a E6. Esto permite a las blancas intercambiar un par de torres. Por esa razón, la jugada de retirada de la dama a E7 y torre C6, en lugar de torre C6, si dama D3, entonces dama B4 con presión sobre D4, pero torre C6, dama H4,
torre D1, dama E7 y dama C3 no ofrece ninguna igualdad, aunque aquí no será posible jugar F3. Después de la jugada dama D7, considerada dudosa, las blancas pueden jugar torre C6, con la idea de jugar posteriormente dama B4 y presionar sobre el peón de B5. Continuando la partida con torre D8 a E6, las blancas respondieron torre C6 y dama D7. Estaba bastante seguro el intercambio dama por C6, que era interesante, torre por C6, torre por C6, dama B4, alfil por D4, alfil por D4, torre C4, dama por B5, torre de C por D4, dama B8 jaque, rey F7, dama por C7 jaque, torre E7 con igualdad, aunque en realidad en esta posición la máquina da como ligeramente mejor o mejor para las blancas dama C3, aunque no es menos cierto que las dos torres contra la dama tienen mucho poder defensivo, así como agresivo en determinados momentos, y la posibilidad pudiera estar en una igualdad. Continuando con el movimiento de Rubinstein, dama D7, torre por E6, dama por E6 y dama D3. Dama E8, defendiendo el peón de B5. Las negras parecen tener una posición bastante normal y al menos las blancas no tienen nada grave. Pero Lasker, que no se preocupa en absoluto por ello, sigue jugando como siempre. Durante un buen rato se mueve de aquí para allá, creando al final un ejemplo sobresaliente de juego de maniobras. Seguimos entonces con las maniobras de ambos jugadores, dama C3, rey F7, dama D3 y rey G8, dama C3 y dama E6. Rubinstein no desea repetir posiciones, por lo que Lasker aprovecha para ocupar la columna A con torre A1, dama E8, impidiendo la penetración de la torre en la casilla A8. Rey F1. Es importante para un futuro tener el rey cerca del centro del tablero. H6, dama D3, rey F7 y torre C1. Rey a G8. Dama B3. Ambos siguen con sus maniobras. Ahora las blancas atacan directamente el peón de D5 que fue defendido con dama F7 y torre D1 para defender el peón de D4. Las negras jugaron ahora C6. Posiblemente sea una inexactitud, pero después de la jugada dama D7, F3, la posición de las negras es algo inferior, por lo que el negro decidió defender D5 con el avance del peón a C6 y la respuesta del blanco fue F3, desalojando la torre que constantemente está presionando sobre el peón de D4. Esta no se retira de momento porque está clavado el peón de F3 y jugó dama F6, dama D3, torre E7, alfil F2. Poco a poco las blancas han ganado un plus. Han avanzado el peón a F3, han fijado el peón en C6 y quieren explotar su mayoría de peones en el flanco de rey. Y sin embargo, a pesar de ciertos problemas, el principal es la falta de contrajuego, las negras deberían poder hacer tablas esta posición. Respondió Rubinstein con dama D6, dama C2, rey F7, torre C1, torre E6, dama F5 jaque, torre F6 y dama E5, torre E6. En esta posición está claro que no se pueden cambiar las damas, puesto que después de dama por E5, D por E5, quedaría atacada la torre y el alfil, este último por el alfil de F2. Ahora,
La jugada dama D7, rehusando el cambio, entró en consideración, evitando así que las damas desaparezcan del tablero, que resulta favorecer a las blancas. Activa su rey y se dispone a crear un peón pasado en el final que se aproxima. Después de torre E6, continuó el cambio dama por D6, torre por D6, rey E2. He aquí la importancia de haber jugado anteriormente rey F1 con el fin de tener el rey dispuesto a la casilla D3 sobreprotegiendo el peón de D4. Rey E7, rey D3, torre G6, G3. Es importante este movimiento para mantener elasticidad en los peones y poder en un futuro avanzar F4 y G4. Torre F6, esto ayuda en realidad a los planes de las blancas, pero el negro desea que su adversario ponga otro peón más en casilla del color de su alfil. Principio que está establecido como erróneo, pero este movimiento ya prácticamente es necesario. De todas formas, este es el plan de las blancas. Jugarán posteriormente alfil E3 y avanzarán su peón a G4. Rey D7, torre E1, torre F8, torre A1, para que las negras no ubiquen su torre en dicha columna. H5, alfil E3, el plan de llevar a cabo su avance de peones, de su mayoría de peones en el ala de rey. G6, torre F1, con la intención de jugar G4 y en un futuro F5. Las blancas aumentan su ventaja de forma sigilosa, paso a paso. Rey D6, G4, procediendo a crear un peón pasado. Las negras respondieron con el cambio H por G4. Es posible en este momento rey E6, entonces la línea F5 jaque es buena, aunque después del cambio G por F5, G por F5, las negras pueden jugar torre G8 luchando por una igualdad, una posición perfectamente para empatar. Pero sigamos con este movimiento de intercambio de peones, H por G4, H por G4. Y ahora las negras jugaron C5, un intento de crear su propio peón pasado. Se podría discutir si esto debería haberse jugado. En lugar de ello, el movimiento rey E6, torre H1 y el posterior torre H6, las blancas tienen una ventaja gratuita, sobre todo en la columna H y la posibilidad de atacar el peón de G6 y todas las posibilidades de ganar. Evidentemente, Rubinstein no creía que sería capaz de defenderse aquí. Con una rapidez asombrosa, la posición ha pasado de ser casi igual a una posición muy desagradable, incluso perdida para las negras. Se refiere Kasparov en este comentario al movimiento realizado en la partida. Esto es verdaderamente un don de los grandes maestros, la capacidad de crear algo de la nada. Otra característica paradójica de esta partida es que según todas las reglas, las blancas tienen un alfil malo, chocando con su propio peón de D4, mientras que el de las negras es bueno, pero con las torres existiendo en la posición y una formación de peones superior, un saludable peón de ventaja en el flanco de rey, mientras que los peones de D4 y B2 restringen los peones negros, esto no juega ningún papel. Al final, tratando de sobrevivir, las negras mismas optan por un cambio de alfiles. Por supuesto, Rubinstein, un gran maestro de los finales de torre, comprendió plenamente el peligro de su posición, pero esperaba que el material limitado que quedaba lo salvaba. Pero en esta posición, después de
alfil C7, torre H6, alfil por F4, torre por G6 y rey D7, la posición es igual, con iguales posibilidades para ambos adversarios. Después de la jugada C5, las negras van a sufrir un final de torres que no va a tener solución. Siguió, por supuesto, el cambio D por C5, alfil por C5, alfil por C5, jaque y rey por C5. Esto es una posición clásica que aparece en diferentes bibliografías de este tema. Las blancas avanzaron su peón pasado a F5. Las blancas crean un peón pasado exterior con su torre perfectamente situada, como si estuviera presionando al peón pasado desde atrás, empujándolo con la fuerza de la torre, mientras que la torre negra está pasiva. El rey blanco también está bien situado, se encuentra en el camino del peón pasado del oponente y lo bloquea con seguridad. Comentarios de Averbach. Siguió el cambio G por F5, G por F5, torre F6. La variante que surge con el avance D4, F6, rey D5 y F7 es considerada por la máquina como ganadora para el blanco, pero por mucho que continúe los análisis, no es clara la forma de obtener la victoria. Esto es una apreciación mía, muy personal, no es comentario de Kasparov. Seguimos entonces con el bloqueo del peón con torre F6 y torre F4. La última posición crítica de este juego asombroso. Aquí, con la ayuda de una computadora, tuve la suerte de descubrir algo, comentó Kasparov. El negro continuó ahora con B4. El signo de interrogación es mío, según Kasparov. Al ocupar la casilla B4 con su peón, Rubinstein se priva de cualquier contrajuego. Sobre todo, comento personalmente la posibilidad en un futuro de rey B4 y rey B3 para atacar el peón de B2. Es cierto que, en opinión de Leeuwenfisch y Smyslow, las blancas ya no tienen ningún movimiento útil. Si, por ejemplo, en lugar de ese avance se juega D4, entonces sigue rey E4. Según Averbach, esto solo habría complicado un poco el juego. Por ejemplo, torre D6. Si en cambio se avanza con el rey a C4, entonces sigue rey E5, torre F8, torre por D4 jaque, rey B3 y F6 ganando. Después de la jugada torre D6 para apoyar el avance del peón a la casilla D3, seguiría torre F3, rey C4, F6. Esto sí que gana. Torre 6 jaque, rey F5, torre E8, F7 y torre F8. Después de la jugada B3 jaque para obligar al rey a retroceder con rey D5, tras el avance del rey a F6, las negras están perdidas. Continuando con el avance B4, B3. Y ahora torre F7. El negro está en Suxban. Por ejemplo, si juegan rey C6, entonces el rey blanco avanza a D4, rey D6 y torre F2. Esto habría conducido aproximadamente a la misma continuación que en la partida, comenta Averbach. Aún así, esto debería haberse intentado porque la variante ganadora no es tan simple. Por ejemplo, sigue torre H6, F6, torre H4 jaque, rey E3, torre H3 jaque, rey F4. Y ahora dos alternativas. Una de ellas es rey E6, pero sigue F7, una buena jugada, torre H8. Está claro que en esta posición capturar el peón llevaría a la pérdida de la torre con un jaque a la descubierta y la torre sería capturada. Torre H8, rey G5,
torre F8, rey G6, D4 y rey G7, ganando por un tiempo. La otra alternativa es, después de rey F4, la retirada de la torre a H8, rey G5, D4, rey G5, D3, torre F3, una buena jugada y la posición es ganadora. Otra alternativa tras la jugada de rey F4 sería la captura del peón torre por B3, pero sigue rey G4 y las blancas consiguen ganar. Tras torre C3, F7, torre C8, F8, dama, jaque, torre por F8, torre por F8, rey C5, rey F3 y el rey y la torre serán capaces de detener a los peones negros. Siguiendo la partida, tras la defensa torre F7, las blancas avanzaron su peón a F6. Esta es la tragedia de la posición de la torre negra. El peón pasado utiliza cada uno de sus movimientos para sofocar al defensor. Comentarios de Lowenfish y Smyslov. El negro retrocedió con su rey a D6 y el blanco avanzó con rey D4, rey E6 y torre F2, rey D6. Está claro que el cambio o la captura del peón en F6 es un error. Es posible, pero pierde el final de peones claramente. Después de torre por F6, jaque, rey por F6 y rey por D5. El rey capturará el peón de B4 y queda delante de su peón, con lo cual será ganador el final. Tras rey D6, el blanco aprovecha la columna A y juega torre A2. La maniobra nada obvia que Rubinstein subestimó de antemano. Todo esto es bastante simple y al mismo tiempo instructivo. Las negras han detenido el avance del peón, pero ahora están indefensa ante el ataque de la torre desde el flanco. Las blancas amenazan con cambiar torres. Comentarios de Lowenfish y Smyslov. El negro jugó torre C7. Veamos otra alternativa. En caso de la captura del peón torre por F6, llega el final que habíamos visto anteriormente. Torre A6 jaque, se cambian las torres en esta casilla, el peón captura D5 y nuevamente el rey viene y captura el peón de B4. Por lo tanto, la otra alternativa sería, después de torre A2, torre B7, pero igualmente se pierde con torre A6 jaque, rey D7 y al caer el peón de D5, el final está completamente perdido. En la partida, después de torre A2, las negras habían respondido con torre C7, pero tras torre A6 jaque, rey D7 y torre B6, las negras abandonaron, debido a que el contrajuego torre C3 no lleva nada, pues el peón de B4 es capturado con la torre F3, rey E5, torre F1 y tras torre F4 la torre nuevamente se ubica detrás de su peón y lo empujará victoriosamente hacia la octava fila. Sabiendo que el cambio de torre es prácticamente obligado, puesto que de lo contrario el peón avanza inexorablemente hacia la octava fila, veamos qué ocurre en el siguiente final de reyes y peones. Tras el cambio torre por F4, rey por F4, rey E6, rey G5, amenaza rey G6 y el peón de las blancas va a llegar primero a la octava fila. Por lo tanto, hay que bloquear el peón. Rey F7, veamos la siguiente curiosa posición. En caso de que las negras avancen su peón a D4, surge el siguiente final. Rey G6, D3, F7, D2. F8 igual a dama, D1 igual a dama, dama E8 jaque, rey D6, dama E8 y la dama negra está perdida. Un curioso final. Rey F5, D4, rey E4, rey por F6, rey por D4, rey E6, rey C5 y aquí el rey
pasa a la casilla B6 delante de su peón y ayudará al peón de B3 a llegar a la octava fila. Espero que esta partida haya sido instructiva, tanto el final como el resto del encuentro, y sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Boudy. ¡Chao!